Siempre dije que mis padres habían muerto para ocultar la vergüenza que sentía, porque ambos eran actores porno. A veces escucho a la gente diciendo que en su familia están todos locos, algo muy propio de la generación Instagram. Eso de tener que exagerar absolutamente todo. Todo es genial, están todos locos, son todo lo que está bien. E idioteces por el estilo. Ninguno de los que se jactan de tener una familia de locos tuvo la suerte de tener a dos profesionales del entretenimiento para adultos en sus casas. No recuerdo cuándo empezaron a dedicarse a la profesión, pero sé que crecí con eso y desde que tengo memoria siempre filmaron películas, a veces juntos, en ocasiones por separado y a veces separados y juntos, como En Boca Cerrada no entran moscas pero entran pollas como roscas o Alicia en el País de las Marrandillas. Antes de juzgar los nombres de dichos largometrajes, tengan en cuenta que allá por los años 90 había ciertas películas que se exportaban. Había películas argentinas que tenían como destinatario el mercado europeo. Muchas de las productoras vendían las películas al exterior, por ende, no es extraño imaginarse a un polaco en medio de una fría noche viendo la excentricidad de las artes amatorias de los sudamericanos. Una de las películas más festejadas en Ucrania tenía un nombre impronunciable, aunque acá pasó sin pena ni gloria. Nací y crecí en ese ambiente y más allá de los prejuicios que pudieran tener cada uno de los que están leyendo estas palabras, más allá de mi vergüenza, debo admitir que me criaron en un entorno de mucho respeto y amor. Recuerdo a Bohemius, un nicaragüense amigo de mis padres, con los que en ocasiones compartían trabajo. Me decía una frase que nunca entendí en mi juventud, pero la escribí para analizarla más adelante y finalmente la comprendí perfectamente. Las personas no somos objetos, somos personas que necesitan dinero y se lo sacamos a aquellos que piensan que somos objetos, aunque a veces usamos objetos para llamar la atención de aquellas personas que no se animan a usarlos ellos mismos y nos ven como objetos usando objetos entre nosotros. Pero no somos objetos, somos personas. Lo entendí cuando maduré, pero en su momento fue un problema que comenzó en la pubertad, cuando fui creciendo a la par de mis amigos. Estos se hacían las delicias de las noches del canal ISAT. Mis padres salían en esas películas soft porno que casi no mostraban nada o las editaban para que pudieran salir en canales de cable. Ahí fue cuando dejó de causarme gracia. Me sentía muy incómodo cuando mis compañeros de colegio, ya entrados en la experiencia cinematográfica, venían a mi casa a hacer la tarea y se hacían chistes entre ellos cuando mi papá los saludaba o mi mamá nos arrimaba el mate con sandwichitos de miga a la mesa en la que estábamos haciendo los deberes. Yo sabía que más de uno tenía VHS con alguna de las películas de mis viejos. A quienes me conocieron, ya más entrada la adultez, les decía que mis padres murieron en unos acontecimientos trágicos cuando dos trenes chocaron de frente. En uno iba mi papá y en el otro mi mamá. Y fallecieron en el acto. Una verdadera pena. Al igual que Bruce Wayne, yo era un huerfanito de Ciudad Gótica, solo que no era millonario y no me ocupaba de combatir el crimen en las calles. Los negué. Siempre que pude los negué, como Judas. Pero no solo 3 veces, miles y miles de veces. Para todo el mundo, yo crecí huérfano en Maldonado, Uruguay. Nunca supe la razón, pero siempre creí que decir que uno era uruguayo te hacía diferente y sofisticado, así que me volví un huérfano uruguayo. Pero la verdad es que me crié entre sets de filmación de películas porno clase B. Mis tíos eran Jennifer Starship, una buena mujer que se dedicaba a vender autos, pero las películas le daban más plata y diversión. Mogumbo, un amigo de mis padres que conocieron en Noruega, Tracy Gómez, una señora de lo más divina que ayudaba a gente de la calle y era presidenta de un club de lectura muy famoso de mi barrio. Y también un exboxeador llamado Osmar Dobaneira, el verdadero baiano al que Soledad le dedicaría una canción muchos años más tarde que decía algo así como «Aquel baiano de tierra y sol me enseñó lo que es el amor», etc. Todos ellos eran gente respetuosa, educada y amable con sus historias personales a cuestas. Muchos de ellos tenían hijos y familia que los esperaban en casa para compartir una cena luego de un arduo día laboral, como quien espera a su padre contador o a su madre cirujana. Me acuerdo que un día del padre lo pasamos en los descansos de la filmación de El Club de la Ducha. Comimos unos sándwiches de bondiola, tomamos unas gaseosas, nos reímos y nos sacamos una foto. Más de la mitad de los que salen en esa foto están en bata. Mis padres se separaron cuando cumplí los 15 años. Terminaron en buenos términos. El problema entre ellos era la profesión que se interponía, y como en parte de su trabajo era interponerse entre la gente, todo resultaba confuso y agotador. Ambos eran laburantes y amaban lo que hacían, pero vivían para el trabajo. La separación no me afectó en lo más mínimo. Difícil fue el momento en que, con una pareja que tenía una vez, fuimos a un albergue transitorio y como para ponernos en clima prendimos la tele y ¿quiénes aparecieron en pantalla? Mamá y papá. Me pasé el resto del turno llorando en posición fetal porque tardé muchos minutos en darme cuenta que los protagonistas eran ellos.
Raro que no me haya dado cuenta, porque era una de esas películas que filmaron con poco presupuesto y uno de los sets fue mi propia habitación de adolescente. Debería haberme percatado cuando la primera escena empezó con el primer plano del póster del Van Halen que yo tenía pegado arriba de la cama. Lo que ellos llamaban trabajo, cualquier persona normal lo llamaría suerte, pero hay todo un trasfondo que nadie conoce. Los horarios complicados de filmación, los compañeros de trabajo esporádicos que se quedaban en casa en ocasiones, el desgaste de semejante performance todos los días y a veces 3 veces por día, los elementos de trabajo que encontraba en varias ocasiones en la bañadera, en la bacha de la cocina, etc. No está bueno. Por eso me creé mi propia familia imaginaria. Mi papá inventado era un gordo bonachón de 70 años que trabajó toda la vida en un tren y era como uno de esos personajes de Disney con anteojos, gordo y canoso. Un día, dormido, se olvidó de cambiar de vía y se estrelló contra otro tren en el que iba mamá como pasajera. Murieron al instante. En el velorio, todos me saludaron y me comí una 12.5 de medialunas de manteca que ofrecieron como parte del servicio. En la vida real, mi padre sigue siendo un actor veterano que ha adquirido fama internacional. Gran parte de los millones de dólares que ganó en sus películas las donó a comedores comunitarios. Existe una fundación que lleva mi apellido y el nombre de mi padre que se dedica a apadrinar jóvenes carenciados que no pueden pagar sus carreras universitarias. Es buena gente, todo lo quieren. Es de ese tipo de personas que dejan huella en donde pasan, como en la película Cantando bajo la lluvia. Hoy, Día del Padre, sinceramente no sé por dónde andará ni él ni mi mamá, ya que hace un par de años que no nos hablamos. Yo sé que todos pasamos por esa etapa estúpida y adolescente de odio a mis padres, son los peores del mundo, pero hay que reconocer que cada casa es un mundo y que no existe el papá perfecto. Disfrútalos, porque un día no los vas a tener, me dijeron en un par de ocasiones, que no tienen, y eran personas que no tienen la suerte de tener la colección completa de VHS pasados a DVD como yo. El problema era que yo buscaba una normalidad que no existía en casa. El anormal ahí era yo. Sé que con los años maduré y en algún punto los perdoné por no ser lo que esperaba que fueran, pero aún así no me da para tener una relación con ellos, aunque debo admitir que en ocasiones, cuando viene gente a casa y tomo algo de vino, cuento esa historia como una curiosidad, y la reacción es siempre la misma. Todos quedan absolutamente impresionados, aunque nunca me dio el cuero para poner una película de mis padres.